Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Julio César Caro Moreno. Voy a hacer la grabación de este video como una primera parte de la estructura de qué son políticas públicas, como un avance, por supuesto, a los aspectos básicos de la materia políticas públicas. El objetivo es poder identificar algunos conceptos que son necesarios para el desarrollo del curso. Me voy a apoyar en una serie de documentos, los cuales ustedes, por supuesto, van a tener a disposición para que desarrollen diferentes planteamientos y conceptos que hacen parte fundamental del curso. Entonces, la invitación es a que me acompañen en esta propuesta de revisión conceptual y que al finalizar el video, por supuesto, hagamos una discusión de estas temáticas. Es por ello que les voy a compartir rápidamente algunos de los documentos que voy a usar. En primera medida, por supuesto, quiero mostrar lo que es el componente de esta primera unidad, que se denominan qué son políticas públicas y que tendremos el tiempo de discutir al finalizar esta temática. En el documento base lo que se habla es de abordar primero algunos conceptos fundamentales de lo que es la política y por supuesto algunos de los conceptos fundamentales que han escrito algunos de los autores que voy a mostrarles acá y que por supuesto han generado esas concepciones de política a partir de su experticia que realmente ha sido muy interesante. Asimismo, se hará un desarrollo de los elementos que definen una política pública y, por supuesto, las características que tienen estas políticas públicas. Eh, esta unidad temática didáctica ustedes la tienen a disposición. Entonces, para hacer el desarrollo de ella, no quiero solo mencionar esta unidad didáctica, sino que quiero ir a las fuentes que ella misma plantea de algunos autores y que hagamos rápidamente una revisión de estas. ¿Por qué? Porque lo ideal es que identifiquemos cómo algunos autores van planteando de forma general esas políticas. Lo primero que les voy a compartir es un libro que se denomina Políticas Públicas, como ustedes, eh, digamos, saben que se va desarrollando la temática. En este libro, en su capítulo número 2, hace una relación muy interesante de las políticas públicas. Este libro es publicado por la Universidad del Norte y es el que generalmente uso como base para desarrollar este curso porque me parece que está muy bien estructurado, es sintético, cita a los autores clásicos de la temática y por supuesto las nuevas propuestas. Inicialmente, pues se hace una aproximación al concepto de políticas públicas, mmm, la cual se entienden como una herramienta que usan los gobiernos, que es una definición sintética, ya la forma más genérica de definir políticas, es decir, que son herramientas o instrumentos para alcanzar objetivos principalmente en el largo plazo y que las usan los gobiernos con fines principalmente alcanzables para el Estado. En este caso, pues es importante identificar que en el texto empiezan a mencionar algunos de los conceptos fundamentales dentro de las lógicas de construcción de la temática, como es el propósito, propuestas, decisiones, programas, resultados, procesos, que lo que nos invita es a que identifiquemos no desde una visión básica y sin profundizar la temática, sino que es el abrebocas para lo que va a ser el planteamiento general de esta primera parte del curso, que debe responder a qué son las políticas públicas. Cuando finalicemos este video, usted debe tener
claro qué son las políticas públicas, ¿cierto? Cómo se definen, cómo la han definido algunos autores, cuáles son las características y las críticas que existen a las definiciones de ese concepto. Ese es el objetivo. Entonces, en el texto lo primero que hacen es mencionar que muchos autores, como les mencionaba, han venido planteando cómo definir las políticas públicas, pero por supuesto hay 4 características fundamentales presentes que deben estar incluidos siempre en cualquiera de las definiciones que existan de política pública. La primera es que se debe identificar el problema. ¿En qué sentido? En el sentido de que generalmente las políticas públicas son la solución, y eso lo vamos a ver más adelante, a las problemáticas existentes que pueden ser de múltiples formas. Ya usaremos un capítulo específico para hablar de la problemática pública, que será la tercera parte de este curso. La implicación, por supuesto, del Estado, por eso se llama pública, porque la lógica es que quien direcciona estas políticas, estas herramientas, estos instrumentos de política, es el Estado. Por supuesto, existe un proceso, por eso nosotros también vamos a trabajar lo que se denomina el ciclo de la política pública y la decisión que, por supuesto, lo que indica es que hay una formulación que se alcanza. Generalmente, miren las características: temporal, tiempo, cuando en pregrado de administración pública se ve la línea de espacio, tiempo y territorio, pues se abordan todas las temáticas relacionadas a el tiempo, eh, en el sentido de que se deben fijar a medianos, largos plazos, espacial, es decir, que debe tener una característica territorial, una escala territorial denominada así técnicamente, y sectorial es que por supuesto debe o generalmente se clasifica sectorialmente. Ya pueden existir algunas temáticas, no solo tiene que ser un sector, sino pueden ser varios, pero generalmente la política está liderada por uno de ellos. Es por eso que vemos que las estructuras de funcionamiento de los estados y de los gobiernos tienen lógicas sectoriales, porque es allí en donde, por supuesto, se permite entender estas dimensiones de la política pública. Ahora lo que vamos a hablar es rápidamente de la dimensión de la política pública. Generalmente las políticas públicas deben estar respaldadas por un presupuesto, es decir, que la política pública tiene una relación directa con las finanzas públicas, con el conocimiento del manejo del presupuesto, de la ejecución presupuestal y de las lógicas de entender los ciclos económicos de la actividad económica. Por supuesto, la dimensión sectorial en el sentido de identificar claramente la necesidad y el impacto que va a tener. Y como lo decía, la temporalidad, que tiene que ver específicamente con el mediano y el largo plazo. Algunas de las características que se plantean de las políticas públicas son, primero, pues la predicción. Pues no se puede tomar una decisión si no se tiene un futuro como referente, es decir, un objetivo. Una política pública sin objetivo es ilógica, porque, por supuesto, si se plantea el problema, también se debe plantear qué es lo que se va a atacar de ese problema. Es decir, la lógica es que debe existir un proceso de planeación que es fundamental conocer en la formulación de las políticas. Por supuesto, está la decisión, que es lo entendido con formular la política, no es otra cosa que decidir. Por eso el enfoque de la gestión pública tiene que ver específicamente con la toma de decisiones.
y en este caso la política pública es la mejor forma que existe para la gestión de objetivos de mediano y de largo plazo para impactar problemáticas concernientes al Estado y que, por supuesto, van a plantear un proceso de solución y atacar esa problemática pública. Y, por supuesto, está el proceso de la acción, eh, es decir, poner en marcha, en práctica, darle un ciclo a la política pública y, por supuesto, este ciclo, ya nosotros lo iremos a profundizar, tiene unos pasos que deben ser cumplidos, pero que generalmente finalizan con el proceso de evaluación y ahí mismo empieza la segunda etapa o se empieza el ciclo. Generalmente caracteriza una política pública, pues su contenido. Primero debe ser una actividad pública, va a movilizar recursos públicos. Estos recursos se deben evidenciar en lo que se denominan los productos. Estos productos o salidas son generalmente los que después se van a evaluar, analizar y son el resultado, por supuesto, de unos procesos de acción. Ya cuando lo veamos más a profundidad, vamos a identificar que muchos de ellos pueden ser el resultado de un proyecto, de un programa, y que por supuesto son lo que se puede conocer como un contenido de la política. Un programa que debe ser articulado, quiere decir que las políticas públicas no son una isla, no es una desarticulación, debe existir una forma de entender que la acción del Estado es real y que en la realidad no existen como unas divisiones que permitan aislarse. La realidad es dinámica y generalmente esa dinámica tiene unos escenarios de escala territorial, es decir, debe estar alineada con un programa, ojalá, o un plan nacional, si es de carácter, por ejemplo, departamental, con un plan departamental, por ejemplo, si es de carácter regional o municipal, es decir, que debe existir una lógica de escala, de planeación para el desarrollo y la propuesta de las mismas. Por pura lógica, se debe presentar una orientación normativa, es decir, debe existir una propuesta jurídica que respalde la decisión de la política, que respalde la ejecución presupuestal, que respalde el proceso social, económico, ambiental, político, técnico que va a generar esta política. Un factor de coerción, en este caso, el cual va asociado al proceso de gobernanza, es decir, un proceso de legitimidad en el que es esperado que ojalá haya una alta participación de los diferentes actores, que las políticas sean concertadas. Eso es legitimidad. Por supuesto, una competencia social, no olvidemos que el principal objetivo del Estado es el impacto social y toda la evaluación que se hace de los procesos del Estado están relacionados principalmente al impacto de, podríamos llamarlo, de bienestar o de externalidades positivas, de indicadores que generen en pro del bien social. Es decir que, por supuesto, no debe generarse políticas que generen, valga la redundancia, una problemática social marcada, que desdibujen la figura y la legitimidad del Estado,
que pongan en desequilibrio a los diferentes actores, principalmente sociales. Es muy interesante y ustedes lo van a ver que cuando se habla en administración pública de políticas públicas, el enfoque de análisis generalmente tiene una marcada tendencia social, desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. Al hablar de la orientación hacia las políticas públicas, pues es importante, miren esta pregunta que el autor hace. ¿Desde cuándo podemos hacer referencia a la orientación hacia las políticas públicas como un medio para resolver o intentar regular el problema social? Uno de los autores referentes en el tema de las políticas públicas, diríamos que es una autoridad, es Harold Laswell. Él ha escrito mucho de la temática de las políticas públicas y ha identificado claramente sus procesos de evolución y, por supuesto, en el texto que se denomina la orientación hacia las políticas públicas, habla de toda la temática que está orientada a las políticas públicas, entendiendo que primero debe existir un proceso político y que se debe conocer ese proceso político. Cuando usted habla de políticas públicas, debe entender el funcionamiento de la política, debe entender el funcionamiento del Estado, debe manejar conceptos como gobierno, administración pública, gobernanza, las redes políticas, conocer la dinámica de las políticas públicas, etc. Él menciona que esta es primero una visión interdisciplinar que por supuesto debe ser tomada en consenso democráticamente. Y a la final son los gobiernos y las fuerzas que determinan primero la estructura de esa política, segundo su proceso en marcha, y tercero, por supuesto, su evaluación y su impacto. Las políticas públicas deben tener una eficiencia y una eficacia que después iremos a analizar en la tercera parte de este curso cuando veamos la evaluación, pero que por supuesto es el resultado de un consenso de los diferentes actores en pro de una problemática principalmente social, es decir, que tiene una incidencia en la comunidad, en la sociedad, y que necesita, por supuesto, desde diferentes ámbitos, que se proponga una solución, que exista un objetivo, que a este objetivo se le asigne una planeación, un cronograma, un presupuesto, se ejecute y que genere un impacto que es, por supuesto, el atacar ese problema y poder evaluar qué eficiencia y qué eficacia tiene esta política pública. Generalmente existen muchas problemáticas, son más las problemáticas que existen que las posibilidades de solución. Y entonces ahí también viene muchas de las características que Laswell plantea, y es cómo definir cuál política seguir, cuál en realidad es la problemática a atacar, a direccionar frente a la lógica racional. ¿Quién toma la decisión? Políticamente, ¿cómo se maneja? Desde la visión del gobierno, desde la visión de los actores, desde la visión del presupuesto, desde la lógica de la posibilidad de eficiencia, de eficacia,
que va a existir, del impacto necesario y lograble. Es decir, se involucran aquí y empiezan a aparecer las lógicas de profundizar la temática, que es cómo orientar las políticas públicas, desde qué visión, bajo qué liderazgos, cómo se dan esos procesos de investigación de las políticas públicas. ¿Son los mismos objetivos al pasar del tiempo? ¿Qué solución a las problemáticas se está dando? ¿Qué alternativas a esas soluciones se pueden identificar? ¿Es realmente legítima esa postura que se da para el proceso de las políticas públicas? Y por supuesto es todo esto el tema que investiga a través de las ciencias políticas. Entonces es muy interesante hacer como una contextualización de la importancia de la temática. Y por supuesto, Laswell también desarrolla lo que se denomina el estudio de esas políticas públicas, mmm, partiendo que ellas son generalmente los procesos, los paradigmas. Cuando él menciona los paradigmas, los identifica como una alternativa que tienen las ciencias políticas y el poder para desarrollar las sociedades. Y aquí menciona lo que se denomina el enfoque del estudio público y la eficiencia que esto pueda tener y la finalidad que se da. Generalmente estas políticas públicas tienen unas corrientes, unas visiones, un esquema multidisciplinario que él plantea de una forma muy interesante como unas políticas de enfoque social que, por supuesto, impactan la salud, la educación, la vivienda, desde el ámbito económico, la política fiscal, monetaria, la planificación del gasto, el comercio internacional, bueno, y desde la gestión pública, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la administración pública, que es el servicio civil, los presupuestos, la organización del Estado. Es decir que si ustedes identifican, clasificar, identificar desde diferentes perspectivas la política pública ya en sí es, por supuesto, complejo y se debe tener una lógica desde diferentes ámbitos que él denomina las tipologías de las políticas públicas desde un marco normativo. Es decir, que adicional a lo sectorial, a lo territorial, mmm, la visión de la proyección temporal, en el sentido de que se pueden identificar políticas de nivel macro del Estado, eh, que trascienden, por supuesto, periodos de gobierno, políticas de gobierno en las que se fijan como objetivos temporales de corto plazo, en la que, por supuesto, los gobiernos, a través de su programa y de su plan de desarrollo, van planteando alcanzar unos objetivos en ese corto plazo. Según también el nivel de organización, cuando son sectoriales, que ya lo veíamos en la anterior presentación, que tienen un ámbito específico social, económico, ambiental, organizacional, pero también pueden ser multisectoriales, en donde hay una combinación de sectores, en donde el ámbito de aplicación puede ser diferenciado y, por supuesto, transsectoriales, en donde transversalmente diferentes sectores de gobierno pues tienen una participación. Da el ejemplo, por supuesto, de las políticas ambientales. Y según el nivel de gobierno, ya lo mencionaba, si es de carácter macro nacional o si es de carácter regional, lo que en Colombia denominamos territorial.
aquí hace una mención, o sea, hace una mención muy interesante que es la visión normativa, que en Colombia existe un gran vacío respecto a normativamente quién debe ser la institución que proponga, desarrolle, proponga, ejecute y evalúe esas políticas. Existen algunas instituciones, ya lo veremos cuando hablemos de los temas del Estado y el gobierno, que lideran estos procesos como lo que el COMPES, por supuesto el DNP, que hace un trabajo interesante de políticas públicas más en su proceso de evaluación, pero de forma general no existe normativamente quien tenga la responsabilidad de llevar este proceso por parte del Estado. Lo que sí se menciona en el artículo 1 de la Constitución es que, por supuesto, Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que integran y en la prevalencia del interés general. Asimismo, según el artículo 2, son fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos, deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todas en las decisiones que afectan y que los afectan, perdón, y la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Eso es el marco fundamental de la política pública. ¿Sí lo identifican? Ahí está mencionado todo lo que concierne al proceso legítimo de la estructuración, de las problemáticas, la formulación de la política, los procesos de financiamiento, de ejecución y, por supuesto, de impacto que puedan tener. Generalmente, eh, estas propuestas, les mencionaba con anterioridad, deben tener una justificación normativa y legal. Y esta es, por supuesto, más que eh, una justificación básica, realmente es, digamos, que la gran justificación de las políticas públicas y, por supuesto, de la mención que se hace de la importancia de la autoridad, de la fijación de políticas y, por supuesto, de la importancia constitucional y normativa que tiene la formulación de las políticas públicas. Y así con otros artículos de la Constitución, como por ejemplo el artículo 40 que habla de la participación de los diferentes actores en todo lo que tiene que ver con la formulación de las mismas. Y existen diferentes niveles de participación en la información, la consulta, la decisión, la gestión, pues por supuesto cuando se formula o tiene una incidencia la política pública, el presupuesto público, el gasto público, los procesos de educación, de salud, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los procedimientos y reglas generales que se deben someter para el desarrollo de la legislación y la normatividad en todo lo que tiene que ver con la formulación de las políticas públicas. Hay otra discusión interesante en torno a la definición de las políticas públicas, que es la universalidad, ¿cierto? El derecho general o la focalización de estas políticas. Y ahí viene un proceso de discusión muy interesante de si las políticas públicas deben tener un marco eh, universal. Este marco universal va atado principalmente a los derechos, en la lógica de que las políticas deben generar un proceso de impacto total y no parcial. Y por supuesto, ese análisis es un poco complejo porque la pregunta es, bueno, ¿y qué se entiende por
universalidad y de forma general lo que planteaba Pigot. Si realmente se puede hacer, todos pueden decir que tienen el mismo beneficio de una política, lo sienten así, cómo lo evalúan, realmente es posible o por el contrario, las políticas deben tener clara una focalización para ser más efectivas, más eficientes, es decir, tener un objetivo única y exclusivamente que ataque una problemática y que así esa problemática no genere una externalidad total, que sí tenga un cubrimiento específico que en el largo plazo puede generar externalidades positivas para toda la sociedad. Y esto viene muy atado también al concepto del gasto público, que es cuando analizamos eso desde las finanzas públicas también, qué tan universal es esa cobertura o qué tan focalizado. Y ahí empiezan a darse unas discusiones profundas sobre el tema de las políticas públicas y es más que todo entender cuáles son las consecuencias, los objetivos que se quieren lograr con esta temáticas. Bien, voy a cambiar rápidamente a los textos, como les mencionaba. El primer texto que, aparte de esta pequeña introducción, que ustedes van a identificar en esta primera parte de la unidad que se menciona, es el de qué son y para qué sirven las políticas públicas del profesor Aguilar. Es una autoridad también, profe mexicano, que ha sido una autoridad latinoamericana en el tema de las políticas públicas. En realidad, la escuela mexicana es quien ha brindado unos grandes aportes a estos procesos del conocimiento, del desarrollo, del análisis, del proceso de las políticas públicas y todas las visiones que se han venido trabajando. Y él, en este escrito, pues lo primero que identifica es, venga, pero se tiene clara la definición entre política, políticos, la política pública, la política de forma general y hablemos de las ciencias políticas, ¿cierto? Entonces él identifica tres conceptos fundamentales para entender el tema de las políticas públicas, que es el concepto de política o politics, que son políticas, ¿cierto? Y polis, que es la política o la ciencia política. Eh, lo primero es entendido como la relación de poder, entonces, pues claro, la política, ustedes saben que las ciencias políticas son de forma genérica una relación de poder y quien esté en el poder, pues define hacia dónde van las políticas y por supuesto los desarrollos territoriales, que ese es un tema que también tiene una profundidad muy interesante que aquí no vamos a trabajar. Eh, Está relacionado con los procesos políticos, electorales, y por supuesto todo el tema que tiene que ver con la democracia y la administración del Estado, que son los gobiernos. Las políticas tienen que ver más con la acción, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que lo primero que mencioné era que las políticas eran unas herramientas o instrumentos de los gobiernos para alcanzar objetivos? Pues aquí lo define así. Y dice que son acciones, decisiones, también por supuesto, y plantea algo que va a ser muy interesante cuando hagamos la crítica a esta temática, que son las omisiones de los distintos actores de los asuntos públicos. Eh, la política, él la menciona de forma singular, principalmente entendiéndola como una ciencia de poder. Y las políticas cuando habla de, por supuesto, lo que nos está reuniendo a nosotros, que es el tema de las políticas públicas. Esto tiene que ver más con un tema de las ciencias políticas, que es importante diferenciar en el sentido de que para estos autores sí existe
una complejidad en el análisis de ellas. Entonces, lo primero que nos invita es, si ustedes van a ver que en la unidad del curso, lo primero que hacen es mención de esto. Nos invita a entender que las políticas públicas no son lo mismo que la política de por sí, que se analizan de forma diferente, que las políticas públicas son tan solo un elemento que constituye la forma de ejecución o de alcanzar objetivos de gobiernos o estados, mientras que la política es mucho más entender el proceso electoral. Entonces ahí es interesante que ustedes hagan esa lectura. Eh, las políticas, y empieza a hablar de las políticas públicas, se entienden como una declaración de intenciones, una declaración de metas. Entonces, lo primero cuando se hablan de intenciones es de objetivos, metas, es decir, cómo se va, los instrumentos que se van a usar para alcanzarlas y los objetivos generalmente. Las políticas son una cadena causal entre las condiciones iniciales y las futuras consecuencias, es decir, es un proceso. Es lo que plantea Prisman y Waldowski en el libro del profe Aguilar. Es decir, las políticas públicas son hipótesis. Si implementamos este curso de acción, tendremos estas metas y estos objetivos. Si ven que son planteamientos, las políticas son planteamientos, muy interesantes. Las políticas son cursos de acción destinados a la solución de problemas, donde inclusive el no hacer nada es una acción que se tiene que tomar en consideración y poner en práctica o no. Esta definición tiene intrínseco algo que es muy interesante y es el papel de el Estado y la velocidad de intervención del mismo frente a la lógica y la velocidad de los ciudadanos, los mercados, en el sentido de que a veces se quiere formular políticas públicas para una problemática que es tan acelerada que cuando ya se esté ejecutando la política posiblemente para lo que se formuló, no va a poder cumplir el objetivo porque la dinámica, la velocidad social, de mercado, sectorial, etcétera, es diferente. Entonces, a veces la omisión de esa política puede ser mejor que la ejecución. Generalmente son esas políticas, Rose, Prisman y Walaski, las denotan como unas intenciones con una fuerza política. Nadie va a proponer una política pública si no tiene, digamos que la lógica para, o la fuerza política para ponerla en práctica. Las consecuencias de sus actos tienden a significar intenciones más que consecuencias. Las políticas se convierten en el resultado de una serie de decisiones y de acciones. Entonces, claro, por supuesto, primero se debe formular, es decir, decidir qué se va a hacer, cómo se va a atacar el problema, actuar, ¿cierto? En consenso político, eh, con el liderazgo de un gobierno y, por supuesto, con una ejecución presupuestal. En esta lectura, por supuesto, yo voy a pasar muchas cosas rápidas por el tiempo, pero la invitación es a que ustedes vayan mirando estos documentos y que, por supuesto, construyan sus conceptos. Esto solo se hace como una orientación técnica, magistral, para que ustedes, a partir de todas estas propuestas, construyan idealmente, racionalmente, estos conceptos. Cuando se habla de, digamos que políticas públicas, se debe ubicar mmm, históricamente, pues, todo lo que sean los desarrollos y los planteamientos y cómo esta, pues, desde diferentes visiones se ha venido constituyendo. Muchos teóricamente dicen que el primer hacedor de política pública fue Keynes, con lo que se denominó la Gran Depresión de los 30,
pero que por supuesto el tema específico y hablar del concepto de política pública y de desarrollarlo profundamente, pues surge a mediados de los 50 cuando se empieza a hablar de ello y se materializa, eh, digamos que específicamente como política pública después de los 70, en el que se empieza a dar, por supuesto, ya claramente un estudio sobre el concepto de política pública, las lógicas y las decisiones que debe tomar la política pública, todo lo que tiene que ver con cómo formular la problemática, qué tipos de políticas existen, qué pasos, ciclos se deben seguir en la política pública, quién debe liderar y bajo qué visión, cómo ponerlas en marcha, presupuestalmente cómo funcionan, quién evalúa esos procesos y reformula. Es decir, que toda esta temática empieza a generar un estudio y un conocimiento más profundo en el tema de la administración pública, de las políticas públicas y de todo el impacto que genera esta política pública. Entonces, es más, mire lo que les decía, 50, 70, que ustedes, es una invitación a que hagan la lectura, identifiquen que esto que les estoy mencionando, por supuesto, tiene unos antecedentes muy interesantes. Lo público de la política pública, ya les mencionaba yo que la lógica de que estemos hablando de las políticas públicas quiere decir que la visión cambia total, que las lógicas que deben perseguir, los objetivos, la formulación, los presupuestos, la evaluación, tienen una visión pública. Y ahí viene el concepto de lo público y desde lo público, ¿qué visión debe tener? Y ustedes dirán, no, pues claro, profesor no identifica claro que no. Es porque generalmente usted debe ponerse las gafas de lo público y analizarlo desde la visión pública. Y no olviden ustedes que el impacto que tiene este conocimiento es para la gestión que ustedes van a desarrollar desde lo público. Entonces no se debe equivocar en el sentido de ir direccionando propuestas, eh, digamos que normativas, presupuestos desde una visión privada. Es un error pensar que esto es un proceso individual que atañe únicamente a una visión sectorial. No, esto es una visión social, tiene impacto de una gran participación, generalmente es un proceso de manejo de recursos públicos, tiene un proceso de planeación, de participación que se esperaría que genere el mayor impacto positivo, ¿sí? Que optimice todas las herramientas posibles para alcanzar los objetivos. Eso es lo que menciona desde la lógica de lo público, en el sentido de que, por supuesto, no solo debe ser vista con esa visión, sino en realidad desarrollarse. Y es ahí donde conceptos como la gobernanza, eh, la participación, la planeación, eh, toman una importancia fundamental en la lógica de las políticas públicas porque los objetivos deseados son específicamente sociales y por lo tanto la participación de quienes van a ser objeto de esos resultados debe ser fundamental en todo lo que es desde la hipótesis hasta la ejecución y la evaluación de las mismas. Y aquí empieza a hablar de algunos de los conceptos que ustedes van a encontrar en la presentación, que espero que ustedes revisen. Miren, esto es una bibliografía interesantísima. Realmente se podría decir que en los últimos 20 años la participación que se ha dado a diferentes autores con diferentes visiones y corrientes sobre la temática es muy interesante y muy apasionante. Entonces, aquí algunos conceptos que se van dando y ustedes van a ver que los conceptos
pues tienen marcadas, por supuesto, unas tipologías, unas ideologías que son muy interesantes y que van cambiando en el tiempo. Ahorita revisamos rápidamente otro de los documentos bases que espero que ustedes los tengan para hacer las lecturas de los mismos. Brown, fenómeno social, administrativo y político específico, resultado de un proceso de sucesivas tomas de posición. Bien, voy a hacer la lectura de ellos porque son varios y después avanzo. No quiero hacer un análisis de cada uno de ellos. Si quieren, finalizado el video, hacemos rápidamente una discusión sobre la visión y el porqué de cada una de ellas. Entonces, Brown, fenómeno social, administrativo, político específico, resultado de un proceso de sucesivas tomas de posición que se concretan en un conjunto de decisiones, acciones u omisiones asumidas fundamentalmente por los gobiernos, mismas que traducen en un lugar y un periodo determinado. La respuesta preponderante del mismo frente a los problemas públicos vividos por la sociedad civil. ¿Listo? Manuel Cantó. Curso de acción dependiente a la solución de problemas públicos definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de los mecanismos democráticos con la participación de la sociedad de forma general. Eugenio Laera Parada, cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática, los que son desarrollados por el sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado. Incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales y la provisión de sus resultados. Luis Fernando Aguilar, decisión de gobierno que incorpora la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados en su calidad de ciudadanos, electores y contribuyentes. Manuel Tamayo Sáenz, son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. John Subirans, es la norma o conjunto de normas que existen sobre una determinada problemática, así como el conjunto de programas y objetivos que tiene el gobierno en un campo concreto. Charles Liston, nos estamos refiriendo a procesos, decisiones y resultados, pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada momento, tensiones entre diferentes definiciones de problemas a resolver, entre diferentes racionalidades organizativas y de acción, y entre diferentes perspectivas. Estamos ante un panorama de pleno de poder en conflicto, enfrentándose y colaborando ante opciones específicas. Muy interesante. André Noé Ro, profesor colombiano. Concepto de política pública tiene tres acepciones. Ahorita lo vamos a ver en el libro de él. La política, concebida como el ámbito de gobierno de las sociedades humanas, política. Segundo, la política como la actividad de organización y lucha por el control de poder. Y finalmente, la política como una designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas. Heclo y Wildavsky consideran a la política pública como una acción gubernamental dirigida hacia los logros de objetivos fuera de ellas mismas. Y ahí ustedes van a encontrar una serie, miren, Pedro Medellín, nuestro director de la SAP, la estructuración de las políticas debe ser comprendida como el producto de un intenso proceso político a través del cual emergen y toman forma los procesos de intereses de agentes, agencias y discursos.
en pugna por imponer un determinado proyecto de dirección política y de dirección ideológica sobre la sociedad y el Estado que son gobernados. ¿Listo? Esto es de un manual de la CEPAL que él escribió. Y ustedes van a encontrar una serie de autores interesantísimos que van planteando, por supuesto, lo que es el concepto de políticas públicas. El análisis del proceso de las políticas públicas, cómo se definen los problemas y las agendas, cómo se formulan, cómo se toman las decisiones y cómo se evalúan e implementan las políticas. Ok. Hay varios puntos que convergen en estas diferentes acepciones o conceptos y destaca el autor algunos. Entonces, lo primero, las políticas públicas resuelven problemas o problemáticas públicas. Por eso vamos a tener que profundizar en el concepto de qué es una problemática pública. Implican conflicto. Entonces aquí viene la lógica del poder, de la participación, del ponernos de acuerdo en si el objetivo es ese o es otro. Se discute el problema, pero más aún la manera de abordarlo. Entonces, en muchos casos el problema puede estar definido, pero el cómo abordarlo, no. Participación de múltiples actores. La política pública necesita obligatoriamente del proceso de participación. Es un proceso, nosotros también por eso vamos a ver lo que se denomina el ciclo de la política pública, porque todo tiene un proceso. No se desplaza al gobierno, sino que se legitima. Y entonces ahí viene todo lo que es relacionado a la participación de los diferentes actores, digamos que llegar al consenso es legitimar esa política. La población afectada se involucra en la solución, es decir, nadie conoce más la problemática que quienes la están padeciendo y por eso generalmente son los que proponen las posibles soluciones y eso es muy interesante entenderlo desde la lógica del árbol problema, que después lo trabajaremos. Es un ciclo y no es una secuencia lineal. Y aquí viene la lógica que les mencionaba de la dinámica. Esto no es una cuestión de entender que se formula y se desarrolla. Van a existir dificultades, tiempos, personas, espacios, territorios, topografías, climas, etcétera, que hacen que esto no tenga un comportamiento secuencial, sino que sea necesario parar, replantear, modificar, etcétera, etcétera. Lo anterior implica 4 grandes retos para los hacedores de políticas públicas, los famosos Polix Marketing. Flexibilidad para adoptar cambios que logren objetivos y metas de la alternativa que vemos seleccionado como políticas. Flexibilidad. Dinámica. Actualmente debemos entender que la política pública es dinámica. Niveles de participación o ciclos de política, que eso es lo que vamos nosotros a trabajar en el próximo tema. Lograr que el diseño de la política sea una realidad aplicable, entonces no puede ser como una propuesta, una hipótesis que solo funcione como un discurso, sino que debe tener o pasar a ser realidad desde las diferentes visiones. Y ahí viene desde la visión económica, desde la visión financiera, desde la visión democrática, desde la visión ambiental, política, etcétera. Por eso, generalmente cuando se formulan estas políticas, todas estas dimensiones deben ser tenidas en cuenta. Y la lógica es tratar de paliar el problema, no digamos que administrarlo en el sentido de entender que
un paliativo ya no sería una política, es una intervención. Y ahí viene algo muy interesante que ahorita en la discusión se puede abordar, que a veces se tienen conceptos diferentes, errados de política pública. La política pública no es una intervención, no es un proyecto, es mucho más profundo que ello. Bien, ahora quiero este texto también que ustedes tienen a disposición, eh, rápidamente que veamos las concepciones que plantea de lo que es la definición de política pública con algunos autores. Este me gusta, tiene una visión más ciudadana, llamémoslo así, que, que una visión genérica, pero es interesante. Dice, mire, una de las principales dificultades para el análisis es la concepción de que la formación y concreción de políticas públicas es competencia exclusiva del gobierno y que su ejecución es únicamente su responsabilidad. Y entonces analicémoslo un momento y verá que estamos asociando que debe ser, y con las dificultades que se tienen actualmente, única y exclusivamente el gobierno el que ejecuta estas políticas públicas y las responsabilidades. Pero, dicen, no debemos olvidar que todo el apoyo social y político es necesario para que se lleven a cabo. ¿Listo? Por supuesto, claro, uno no dice, el gobierno es un actor fundamental, pero no debe ser el único. Es necesario que si se habla de política pública haya una participación social. Es decir, como su misma definición lo dice, una cosa es la autoridad pública y otra cosa es, por supuesto, la visión y la participación de los diferentes actores. Dice, mire, la política pública es un objeto de estudio muy complejo, lo que se refleja en la dificultad de encontrar una definición homogénea. Y por eso es muy interesante ver las diferentes definiciones que se dan, y espero que ustedes, una de las actividades que van a desarrollar es definir qué es para usted, no para otros, la política pública. Muchas definiciones, muchas visiones, muchas están más asociadas al ámbito social, otras al ámbito político, otras al ámbito gubernamental. Digamos que según la visión que se tenga, la ideología, la lógica, en la actualidad ya se está hablando hasta de políticas o definiciones de políticas con diferentes visiones. Dice, mire, la política pública hay que comprenderla como un resultado de una acción colectiva que se desarrolla en lo público y de una serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no tiene como único objetivo ejecutar lo planeado. Y entonces ahí es donde yo les digo, ojo, las políticas públicas no son programas, no son proyectos. Van más allá. Las políticas públicas son más profundas que única y exclusivamente un paliativo, ¿cierto? El atender temporalmente una intervención, hacer una intervención, en donde el gobierno ya no tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y la cooperación de los actores clave. Lo anterior recalca dos elementos fundamentales del concepto, lo político y lo público. Y ahí está el meollo del asunto. La misma lógica de la palabra política pública hace que ésta tenga una definición tan profunda que no puede convertirse en un paliativo. ¿Listo? En el sentido de que, por ejemplo, lo político, ¿qué es? Pues la toma de decisiones. Por supuesto que es cómo se toma la decisión, cómo participan, por qué es pública, por qué digamos, se da la participación, cómo se dio el proceso democrático para que se mencione que es una visión política, que en realidad sí es la respuesta de los actores, por eso se llama política, no es individual, no es de un solo poder, es de la participación de todos.
y que cuando se habla de lo público tiene un carácter de bienestar social. Ese concepto de bienestar social también es muy ambiguo, muy discutible, pero se podría hablar que principalmente busca atacar una problemática que tiene características sociales de un interés general, que tiene características públicas, que es un constructo social planeado, coordinado, articulado, que tiene posibilidades reales, medibles, evaluables y relevantes. ¿Listo? Digamos que aquí también se hacen unas discusiones muy interesantes de esos conceptos claves para definir la política pública. Pues el primero, por supuesto, es que exista una problemática que atañe a responder a una necesidad que deba existir, que esa necesidad sea relevante, es decir, que cuando usted identifique muchas de las necesidades que se tienen, que ella realmente tenga una relevancia, es decir, sobresalga frente a otras y sea necesario una intervención con todas las fortalezas para que ello se dé y la participación de los actores bajo el liderazgo de los gobiernos y por supuesto de los estados. Mm, por supuesto, requiere que esa concertación de los diferentes actores valide la propuesta. ¿Listo? La política pública es un escenario continuo de expresiones de intereses, lo que lleva a múltiples actores a participar, a incidir, a moldearla, a formularla. ¿Listo? Es decir, el objetivo, que a la final es lo que se quiere alcanzar, debe ser propuesto eh, y por supuesto formulado por la comunidad para ser ejecutado. En este texto también hablan de diferenciando la política pública. ¿Se acuerdan que en el primero también la diferenciaban sectorialmente, temporalmente, espacialmente? Pues aquí hay unas que dicen que tiene funciones gubernamentales, que una de ellas es que generalmente eh, tiene un sistema que está relacionado a la participación de los gobiernos en la ejecución de estas políticas. ¿Listo? Esta es una discusión planteada por el Fondo Monetario Internacional que relaciona que el Estado debe ser el principal formulador y, digamos, ejecutor de las lógicas de las políticas públicas. Por supuesto, esto tiene unos detractores, que son los que dicen que las políticas públicas eh, lideradas por los gobiernos son menos legítimas por la escasa participación. Están las políticas. Ay, espérenme que alguien se me entró acá. Wow. Mm, mm. Listo. Perdónenme que aquí se me incluyó aquí algún compañero de ustedes. Listo. Listo. Y están las políticas públicas. Permítanme, sigo acá ya cuando haga el video.
Bien, y mencionaba, el segundo elemento es... Hola Luis, oye Luis, es que estoy haciendo un video para la clase de mañana. Te pido el favor que te desconectes y ya. Luis, bueno, la gerencia pública. La intervención del Estado es un asunto técnico y político, y ahí viene otra visión muy interesante que espero que ustedes también trabajen, que es la visión de lo técnico y lo político. Y surge la lógica que ahorita iremos a discutir, si las políticas públicas, al ser unos planteamientos con una fortaleza técnica, que era lo que en los 70s, ojalá ustedes lo lean, se veía y se decía, no, mire, es que los gobiernos son los que plantean las políticas públicas porque eso tiene una visión técnica, y pues nosotros cómo vamos a participar en eso, y sería ir en contra de los gobiernos. Es decir, por eso se plantearon los gobiernos, para que ellos lideren esos procesos. Tema que por supuesto después genera una gran discusión, en el sentido de que esta visión dejaba por fuera la participación y la legitimidad de esos procesos. Mire lo que dice: técnico y político que plantea una necesidad de administración, de gestión de lo público, que reconozca esas dimensiones. De acuerdo con Ortegon, la gestión o administración pública se entiende el conjunto de decisiones y reglas que es necesario adoptar para motivar y coordinar a las personas con el objeto de alcanzar metas individuales y colectivas. Si ven que aquí ya le da una visión diferente a la política pública, bajo la lógica de que es un proceso gerencial propuesto por, administrado por, con técnicas, reglas, es decir, lo vuelve un proceso técnico, no político. Y esta tiene una visión interesante que ahorita me imagino que iremos a discutir. Entendida como la administración, dependencia estatal y sus recursos, que permite poner en marcha el aparato organizacional del Estado para obtención de objetivos misionales. Un buen entendimiento de la política pública pasa por tener en claro que, si bien la gerencia es una parte sustancial de la gestión pública, estos dos conceptos no son sinónimos. Entonces, aquí en estos planteamientos de política pública, lo que hacen es plantear las visiones de esas políticas públicas. Mire. Y dice, finalmente se identifican diferencias entre política pública y gerencia pública. Así, se habla de política pública si lo que se observa es una estrategia para la vacunación de niñas de 11 años contra el papiloma humano, para evitar un aumento de los casos de mujeres con cáncer de cuello uterino, mientras que el plan de distribución de las vacunas a las unidades de atención médica que van a llevar a cabo los planes de vacunación es un asunto de gerencia pública. Como se observa, ambos permiten al gobierno cumplir con una de sus funciones gubernamentales, como lo es el suministro de servicios de salud pública, pero cada una de ellas atendida a asuntos diferentes, es decir, genera espacios decisionales con elementos propios. Entonces ahí él muestra cómo existe esa diferenciación. Otra diferenciación interesante es si las políticas públicas son leyes, que esa es una generalmente de las grandes dudas que existen, o si las políticas públicas per se no necesitan ser leyes. Por supuesto, para ejecutar la política pública se necesitan unas herramientas, unos instrumentos, unas formas de hacer que se alcancen. En este caso,
algunos instrumentos o herramientas que llamamos los que hablamos de estas políticas públicas, son las leyes. Y entonces por eso se cree que la ley es la política, pero en realidad la ley termina siendo un instrumento, una herramienta para poder alcanzar los objetivos o propuestas que se hacen de estas políticas públicas. Esa es muy interesante que ustedes identifiquen. No todas las políticas públicas tienen unas leyes o es necesario que existan leyes para crear políticas públicas. Y entonces ahí vienen los planteamientos entre lo legal, que es instrumental, y la política, que ya tiene un concepto de planificación. Se genera un conflicto en asociar que la política pública es, digamos que, una ley, y ese conflicto se genera principalmente desde el ámbito político, pensando que legalmente, jurídicamente, no existe la justificación en muchos casos para la formulación y la operación de política pública, siendo esto, por supuesto, equívoco. Otro elemento es el cambio en las políticas públicas de acuerdo a lo que se denomina el núcleo de la periferia, que tiene que ver con cómo las políticas públicas han tenido una evolución que, lo que les digo, ha permitido que la política pública pase de ser meramente un instrumento técnico formulado por los gobiernos para ser un elemento de participación social que tiene, por supuesto, unos elementos que van en pro del beneficio social, que tiene un núcleo fundamental que identifica una estabilidad pública. Entonces, las políticas son hacedoras principalmente de unos procesos de estabilidad, de planeación, de alcanzar objetivos y objetos de largo plazo. Y por supuesto, la periferia se está asociando más a las presiones que se va teniendo frente a los cambios de las dinámicas sociales, es decir, la vieja forma de pensar que el gobierno es el único hacedor de políticas públicas sin la participación de ello. Finalmente, en este texto, en esta primera parte, hablan de los componentes de una política pública, que es lo mismo que hemos hablado nosotros. En el texto anterior también lo planteaban, y es, primero, una política pública debe ser o asociarse a una estrategia, una planeación, una programación, las acciones, sí, una programación, plan, programa, proyecto, y la acción, es decir, la puesta en marcha de la misma, entendiendo estrategia como principios y rutas fundamentales, por supuesto, orientados al proceso para alcanzar los objetivos, plan como un planteamiento en forma coherente de las metas, directrices y tácticas, programa como un conjunto homogéneo y organizado de actividades que ustedes conocen de la problemática de la programación en la planeación estatal. También existen los subprogramas y los proyectos como la unidad ejecutora de esos programas y de esos planes, que por supuesto es la forma de materializar todo lo que se denomina la inversión y la administración pública. Y ya lo que tiene que ver con las acciones, que corresponde al ejercicio de herramientas o instrumentos económicos, sociales, normativos, administrativos que utiliza y desarrolla el gobierno para inducir determinados comportamientos de los actores en lo que se formula de las políticas públicas. En la estrategia, pues generalmente
se debe contestar qué se debe hacer, los principios, los problemas a enfrentar, los objetivos y la delimitación de las rutas de acción. En el plan, cómo se va a hacer, especificaciones de las líneas de acción, los momentos, los recursos, la logística, los instrumentos, la política. En el programa, proyecto y la acción es a través de qué. Entonces, actores responsables, asignaciones y aquí, por supuesto, se da todo el proceso de los productos. ¿Listo? Bien. Entonces, ese texto lo voy a dejar hasta ahí. Viene el texto del profe André Noé Ro, Políticas Públicas. Esta es una versión anterior, ya está la versión 2014, solo para mostrar que él hace también un recorrido por el concepto de las políticas públicas, pero pues aquí lo que yo quiero es, bueno, que él también define el objetivo y el concepto de política pública, cita algunos autores. Esto quiero mostrarles rápidamente. Esta es la estructura de también lo que vamos a ver en el curso, pero a partir de la página 12, él menciona todo lo que tiene que ver con la concepción, la relación histórica de las políticas públicas, pero al final, y aquí es donde me voy a concentrar, dice, para concluir y arriesgar una definición personal, considero que una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios y deseables y por medio y acciones que son tratados por lo menos parcialmente con una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. De allí se puede decir que el análisis de la política pública tiene como objeto de estudio el conjunto de dispositivos conformados por, los objetivos colectivos que el Estado considera como deseables o necesarios, incluyendo el proceso de definición y formación de estos. Los medios y acciones procesados total o parcialmente por instituciones y organismos gubernamentales y los recursos de estas acciones, incluyendo tanto las consecuencias deseadas como las improvistas. En resumen, el análisis de las políticas públicas consiste en examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el Estado para transformar parcial o totalmente la sociedad, así como un resultado y efectos. ¿Listo? Y habla de la operatización. Después hablaremos de los enfoques. Y ahora viene este texto que es una nueva definición de política pública, que es del profe Velázquez, que es muy interesante en su desarrollo. Espero que ustedes también lo revisen. Es muy, muy, muy interesante. Quiero, bueno, rápidamente lo vemos. Hay una pequeña introducción que muestra en cada capítulo que va a existir y el por qué él habla de una nueva definición. Y es que él hace una revisión de diferentes conceptos de política pública e identifica 3 fallos generales y a partir de ello plantea una nueva definición. Por eso este texto es muy interesante, porque no solo aborda conceptos de política pública de diferentes autores, sino que es crítico. Y eso es muy interesante cuando uno ve las temáticas, que no solo hay que plantearlas, sino hacer una crítica de las mismas. Y lo que dice es que hay algunas, digamos, dificultades por parte de algunos autores para hacer las definiciones. Y dice, mira, hay un fallo de tipo 1 que es en la definición, por ser muy específica, deja por fuera fenómenos que deben ser considerados como de política pública. Entonces dice, mira, aquí encontramos que, por ejemplo, aquellas definiciones de naturaleza normativa que le exigen a las políticas públicas la búsqueda de intereses comunes para que sean consideradas como tales. Dejaronlo por fuera el concepto que
sea parte de este deber ser. Otra segundo fallo que él encuentra en esas definiciones es definiciones incompletas que no incorporan todos los elementos que constituyen a la política pública. ¿Listo? Un ejemplo, mire, la política pública se presenta bajo la forma de un programa de acción propio de una o varias autoridades públicas o gubernamentales, definición que ignora elementos esenciales de la política pública, como que su finalidad, sus instrumentos para alcanzar los fines previstos y la posible participación de particulares. ¿Listo? Y un tercer fallo que es muy general porque la definición es incompleta, muy genérica. Y por supuesto, o no le incluye las actividades o incluye actividades que no son. ¿Listo? Un ejemplo, mire, lo que los gobiernos escogen hacer o no hacer. Y en el concepto de Hug Eklund, quien establece que la política es un curso de acción adelantado bajo autoridades gubernamentales, de autoridades de los gobiernos. Entonces ahí son muy genéricas que no la definen en sí. Lo que hacen es plantear un marco. Y él entonces empieza a hablar de los diferentes planteamientos que hace de definiciones. Entonces muy interesante, digamos que los 4 grupos que él crea para hacer el análisis de esto. Miren, entonces el primero, textos cuyos autores no proponen ni citan ninguna definición, textos cuyos autores se limitan a citar definiciones de otros, textos cuyos autores citan a otras definiciones pero deliberadamente se abstienen de producir una, y textos cuyos autores citan la definición de otros tratadistas y luego proponen su propia definición. ¿Qué es lo que él está haciendo en este texto, ¿no? Y entonces ahí empieza a abordar las diferentes definiciones que hay de Edgar Morin, de Stella, bueno. Y él hace, por supuesto, su definición. Dice, con la esperanza de haber persuadido al lector sobre la necesidad de una nueva definición de política pública, a continuación presento la que yo propongo. Y dice, política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado, del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. ¿Ok? Entonces, para finalizar este video, rápidamente hagamos un pequeño análisis. Entonces, política pública es un proceso. Entonces, se entiende que es dinámico, que integra, quiere decir que, al decir que integra, pueden existir diferentes decisiones, acciones, inacciones. No olviden que también una política pública es no intervenir, ¿cierto? En el tema ambiental, la no intervención es una política pública. Acuerdos e instrumentos. Entonces, llegar a acuerdos y a identificar qué instrumentos se van a usar. Adelantados por autoridades públicas, entonces liderada por la autoridad pública, con la participación de actores, de otros actores. Aquí los llama particulares, pero de otros actores. ¿Y encaminada a qué? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Solucionar o prevenir una situación definida como problemática. Es decir, que se debe identificar claramente el problema. Dice, la política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual se pretende modificar o mantener. ¿Listo? Y ahí hace algunas definiciones
digamos, de por qué la definición, que en eso no, por ahora no me voy a ocupar, que reconoce políticamente, normativamente, y empieza a hacer un análisis que me parece muy interesante, pero que bueno, que por cuestiones de tiempo no podemos profundizar, pero que ustedes sí espero que lo hagan. Que es lo mismo que yo acabo de decir, que es un proceso integrador que adelanta por una autoridad encaminado a prevenir o solucionar problemáticas y que hace parte de un ambiente determinado. ¿Listo? Y ahí hace esas definiciones. Entonces, hasta aquí este video para poder empezar la discusión de la temática como una introducción muy interesante a la temática, a la primera temática, que es qué son las políticas públicas. Entonces, dejo por acá y empezamos, por supuesto, la discusión de las políticas públicas. Buen día.